Los regímenes políticos no democráticos que se caracterizan por el poder todopoderoso del Estado, que se infiltra en todos los aspectos de la vida tanto como público y privado. El Estado es fuerte y se sustenta sobre un único partido que monopoliza el poder, el líder de la nación. Líder a quien en algunos momentos se le llegó a rendir culto para mantenerse el poder del partido. Emplea el terror sobre la población, eliminando cualquier tipo de opinión distinta a la oficial. Para ello se sirve normalmente de la policía y del ejército. El término empezó a usarse por analistas políticos occidentales para designar el tipo de Estado fraguado por Stalin, pero ya lo había usado Mussolini. Para referirse al Estado fascista casi 2 décadas antes, como vemos, sirve para designar a regímenes políticos radicalmente distintos desde el punto de vista ideológico, pero muy similares en cuanto a los procedimientos utilizados para obtener el poder y conservarlo. Los regímenes totalitarios tuvieron su edad de oro en los años 30 como consecuencia de la crisis del 29. Surgieron en toda Europa gobiernos autoritarios que sustituyeron a los regímenes democráticos. En gran parte de los países de la Europa del Este se van a convertir en estados totalitarios comunistas. Durante la década de 1920, Estados Unidos se registró un crecimiento económico acelerado. El país fue gobernado sucesivamente por 3 presidentes del Partido Republicano. Consideraban que el Estado no debía intervenir en la economía y que Estados Unidos tenía que mantenerse al margen de los problemas internacionales. Entre 1921 y 1929 se produjo un extraordinario desarrollo industrial. En las empresas se generalizó el taylorismo y la productividad aumentó. Hubo un auge en la construcción industrial eléctrica y en la automotriz. Aumentaron las ventas y ganancias de los empresarios. La euforia económica llevó a los estadounidenses a pensar en que la exposición no tenía límites, estimulando las actividades especulativas. Gran parte de la población invirtió en sus ahorros en compras de acciones de empresas industriales. Llevó la bolsa de valores de Nueva York, Wall Street, capitales provenientes de otras partes del mundo, en busca de beneficios que la especulación financiera les otorgaba. Hacia fines de la década de 1920, la cantidad de productos industriales fabricados era mucho mayor de la que se consumía, produciendo una crisis de superproducción. Esta crisis se celebró por la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York. Como consecuencia de la compra desenfrenada de acciones, las inversiones financieras aumentaron mucho más que las inversiones productivas, subiendo el precio de las acciones y dejando reflejar el crecimiento real de las empresas. La pérdida de capitales y de ahorros provocó la caída de las demandas. En consecuencia, muchos empresarios industriales redujeron la producción y otros directamente cerraron sus fábricas. A su vez, la disminución de la actividad económica produjo un enorme aumento del desempleo. Los salarios de los trabajadores descendieron y muchos agricultores perdieron sus tierras porque no pudieron pagar sus deudas. La mayoría de los productores agropecuarios no lograron reunir el dinero necesario porque los precios de los productos agrícolas habían bajado aún más que los productos industriales. Keynes afirmó que la economía capitalista no tendía de manera automática hacia el pleno empleo de los factores productivos, el capital y el trabajo. Desde su punto de vista, solo la intervención del gobierno podía conseguir que la economía volviera a una posición de pleno empleo. Consideraba que los capitalistas no debían considerar que el pago de sus salarios, ya que los asalariados gastan mayor parte de su salario en comprar los bienes que producen las empresas. Por lo tanto, si el Estado y un número de cada vez mayor de habitantes tienen ingresos suficientes para gastar en la compra de productos, los capitalistas tienen asegurada la realización de ganancias crecientes. La crisis tuvo efecto en América Latina de esta manera. La quiebra se extendió a lo largo de la década de 1930, agravando la situación económica latinoamericana. Los países centrales producieron limitar las importaciones y autoabastecerse de materias primas como alimentos para la población. Países industriales intentaron incrementar la producción agropecuaria en sus propios territorios, mediante el uso de fertilizantes entre otras estrategias. En la industria textil comenzaron a reemplazar algunas materias primas naturales por sintéticas. Gran Bretaña trató de abastecerse importando productos de sus dominios coloniales. La crisis económica se agravó para los países periféricos, registrando una reducción de volúmenes exportados
y una fuerte caída de los precios internacionales de los productos primarios. Los países de América Latina, cada vez sus posibilidades de obtener préstamos e inversiones de capitales extranjeros eran más restringidos. Desde el punto de vista económico, la posguerra es el periodo que transcurre entre el final de una guerra y el momento en el que los países beligerantes vuelven a alcanzar los niveles de producción que tenían antes del comienzo del conflicto. La Revolución Rusa de 1917 fue un movimiento social, político y económico ocurrido en Rusia contra el régimen que gobernaba ese país, el régimen zarista, en plena Primera Guerra Mundial. Una serie de acontecimientos políticos en Rusia que tras la eliminación del establecimiento del poder soviético llegó al bajo el control del partido bolchevique. Los revolucionarios abrieron la monarquía e implementaron un régimen de gobierno basado en ideas comunistas. El resultado de este proceso fue la creación de la Unión Soviética en 1991. Los soviets eran organizaciones políticas que nacieron en el seno de las capas populares y representaban los intereses de los trabajadores. Así, habían soviets de obreros, de campesinos y de soldados. Expresaron una forma de poder popular en oposición al gobierno provincial y se volvieron decisivos a los rumbos políticos del país. Revolución de octubre de 1917. En septiembre, los dirigidos por Lenin, los llamados bolcheviques, habían logrado el control del Soviet de San Petersburgo. En la víspera del segundo congreso de los soviets de toda Rusia, los bolcheviques decidieron por el derrocamiento del gobierno provincial, basándose en su poder en los soviets y aliados con el ala izquierda del Partido Socialista Revolucionario. Los bolcheviques iniciaron las medidas para la concentración o construcción del Estado soviético. La ejecución de la Asamblea Constituyente fue interrumpida, el control obrero de la producción fue instaurado. Las tierras de la nobleza y de la iglesia fueron divididas entre el campesinado. Para administrar el Estado, el Congreso de los Soviets creó el Consejo de la Comisaría o Comisarios del Pueblo. Algunos grupos veían entre los bolcheviques la solución para diversos problemas. El 6 de noviembre, Lenin, apoyado por los soviets y una mirada popular, conquista la capital obligando al gobierno provincial a renunciar y asumir el gobierno en 1917. Ellos creían que solo el comunismo podía traer la felicidad a los rusos. En el poder, ellos intentaron realizar y crear una sociedad donde todos fueran libres. Las principales características de un gobierno totalitario pueden hacer énfasis en el fascismo, nazismo, franquismo, japonés, estabilismo, que son diferentes partidos, estados ideológicos que supreman a una determinada sociedad bajo el mando de su dominio, no respetando los derechos humanos, y todo lo es controlado por el gobierno. Características propias de un estado totalitario y en las que se basa. 1. Historia. A lo largo del tiempo y la historia se presentaron diferentes gobiernos totalitarios, destacándose, ejemplo, el estado totalitario como el de Mussolini, Italia, y el estado de la URSS, el nazismo, nacionalsocialismo, Hitler en Alemania. 2. Propaganda publicitaria. Estos estados totalitarios utilizaban cualquier medio de comunicación para glorificar al líder dictador como figura salvadora. Además, manipulaban mucha información que rondaba por los medios masivamente, haciendo que muchas veces a los medios les era censurado su libertad de expresión. 3. Privación de la libertad. Bajo las órdenes de este gobierno estricto, se suprimía, encarcelaba o podía llegar a la pena de muerte a todo aquel individuo que no enalteciese la figura de su líder. Los campos de concentración eran unos de los peores castigos que estos individuos podían sufrir. 4. Movilizaciones masivas. Se presentaban en actos masivos donde enaltecían a su líder, con banderas, ornamentos, etc., engañados ya que la gente pensaba que era una celebración patria. 5. Pérdida de división de poderes. Con la figura del líder como a cargo de todo, el Parlamento y los demás cargos políticos comienzan a disolverse, quedando pocas leyes que eran sujetas a su líder. 6. Ausencia de partidos políticos. Con la existencia de demás partidos políticos, este gobierno se encargaba de disolverlos, ya que podían llegar a ser una competencia a la hora de asumir el poder. 7. Corporativismo. Todos estos estados totalitarios llevaron una técnica de gobierno en su economía. La propiedad privada de cada individuo pasa a ser del Estado. Esto fue notorio más en las empresas, ya que sus dueños antiguos
solo percibían su sueldo. Ingreso mensual fijo, lo que le remuneraba normal a un empleado. Gracias a esto, el Estado se enriquecía de las grandes empresas, beneficiándose con una capital que exportaba y recaudaba para él mismo. 8. Figura del Estado, figura de poder. El Estado totalitario distinguía como importancia que su poder era garantizado en función a su tamaño. Mayor tamaño del Estado, mayor poder. 9. El rol de la religión. La religión, principalmente la católica, ha servido bajo las directrices de estos gobiernos totalitarios, de modo tal de avalar moralmente aquellos actos monopólicos y frente a la privación de libertad de los individuos. Por eso, este tipo de Estado se basa en que la religión le brinda. 10. Diferencia entre autoritarismo y totalitarismo. Son conceptos similares, pero tienen sus diferencias, ya que el totalitarismo existe una privación de libertad de manera explícita. Desconoce la dignidad de cada individuo, convirtiendo a las clases sociales en masas, para que piensen, trabajan estrictamente igual. Nazismo. Hace hincapié en la pureza de la raza aria alemana y considerará a las demás como inferiores. Se producirá la persecución y eliminación de los judíos. El líder del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán será Adolf Hitler. La aparición del fenómeno nazi se debe a varias causas. Una de ellas es la frustración tras el Tratado de Versalles. Hitler es una figura representativa de este partido. Lo que hace es copiar la disciplina militar en la organización del partido nazi. En 1920, redactó los 25 puntos del Partido Obrero Alemán, al cual se puso en contacto para destacar su ideología. En 1923 intenta un golpe de Estado al cual falla, y estará prisionero hasta 1924. Al salir, reorganiza el partido. En sus discursos insinúa lo ya dicho, no intentaba convencer como los partidos tradicionales, sino que trataba de movilizar con ideas simples y repetidas. Él subraya que la población blanca es superior, pero aún más la raza aria alemana, y debido a ello había que mantener apartados de la sociedad a los judíos por un supuesto peligro, y por eso se prohíben los matrimonios mixtos. Su pensamiento era ultranacionalista, con esto una ideología de pensadores del siglo XVIII y XIV. El 23 de abril de 1934 aumenta su poder para gobernar sin el Parlamento. Debido a ello, cada aspecto de la vida social estaba controlada por el partido, al cual había que jurarle lealtad. La economía en estos años será dirigida por Sachs. Entrega al Estado el control de la misma. En esta etapa fue importante el control absoluto del sistema bancario. De 1936 a 1939, la autarquía. El pensamiento de este hombre fue aislado en 1936. Se potencia la producción industrial y se reduce la exportación. Se tomaba a la industria armamentística como más importante. Cuando desaparecen los sindicatos de izquierda, se concentra el Frente Nacional del Trabajo, integrado por obreros y empresarios.